pero la Biblia dice todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Hay tiempo de cantar, hay tiempo de orar, incluso hay tiempo de callar, ¿verdad que sí? Dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero celebramos estar juntos en esta mañana. Es para nosotros, para mi esposa y para mí un privilegio estar con ustedes. Y por favor reciban saludos de toda la familia nazarena en North Central. Recuerda que somos 3 países, ¿verdad? Honduras, El Salvador y Guatemala. Y esta es nuestra asamblea número 16 de las 18 que tenemos. Damos gloria a Dios por este pueblo de Dios a través de la iglesia del Nazareno, ¿verdad que sí? Pero como decían mis hermanos, las tensiones forman parte de la vida. De hecho, podríamos pensar que ellas se convierten en adrenalina para nosotros. Algunas tensiones de repente hoy no sé cuántos lucharon con la primera batalla que tenemos al día, la de las sábanas. Levantarse a veces cuesta, ¿verdad? Levantarnos para salir a pesar de que había el compromiso. Los domingos para los pastores, esposas de pastores e hijos de pastores, quisiéramos a veces quedarnos corridos hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Y algunos de repente propondrían que el servicio dominical fuera vespertino en vez de matutino, ¿verdad? Para quedarse. No sé si estoy dando ideas por allí, Pastor Begardo. Las tensiones también se dan de repente cuando estamos frente a la comida y cómo nos gusta a los latinoamericanos comer, ¿verdad que sí? Somos buena muela, ¿verdad que sí? Y de repente restricciones nos impiden hacerlo, o a veces presupuesto, ¿verdad? Pero las tensiones son especiales y esta mañana quiero que compartamos sobre tensiones en la iglesia. Y vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7 para que leamos la palabra del Señor. Hechos 6, 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones altos, rubios, no dice nada, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién eligieron? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ¿a quién más? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Tegucigalpa, en Honduras, en El Salvador, en North Central, ¿verdad que sí? E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tensiones, mis hermanos. Este pasaje nos muestra tensiones en la iglesia, porque la iglesia no está en el cielo todavía. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres perdonados, salvados, santificados, pero que aún estamos en cuerpos mortales y en medio de ambientes contradictorios. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Pero mirando, aquí vamos a encontrar por lo menos 3 tensiones que se presentaron en ese momento. La Escritura nos dice que la iglesia estaba creciendo. ¿A cuánto les gusta el crecimiento? Es bueno, pero el crecimiento trae desafío y son tensiones. Si una familia tiene 2 hijos y la esposa sale embarazada de trillizos, unos ríen y otros lloran, ¿verdad que sí? En Venezuela hubo el caso de un deportista que su esposa tuvo 5 y todos nacieron. ¿Usted se imagina cuando le estaba terminando de dar biberón al quinto, el primero ya había que cambiarle los pañales, supongo, ¿verdad? Y si de repente el esposo no colaboraba mucho, iba a haber dificultades.
El crecimiento puede darse en el ámbito de la iglesia. Si tenemos 60 sillas y un día nos llegan 80 personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les decimos? Lo sentimos, parqueo lleno, venga el próximo domingo, o levantamos a 20 de los que están sentados. La pregunta es, ¿quiénes son los que se van a levantar? Porque a veces nosotros casi compramos una silla y hay una silla donde no nos mueven ni que venga el arcángel Miguel, ¿verdad? Allí estamos en ese lugar. Tensiones, la iglesia crecía, el crecimiento es un desafío y debemos estar preparados para ello. Estos tiempos son tiempos de crecimiento, pero el crecimiento trajo murmuración. Y entonces la primera tensión que aquí vemos es una tensión nacional. Nacionales versus extranjeros, hebreos versus griegos. Y es una tensión importante que se presenta. Hechos 15 más adelante muestra una situación más fuerte, donde estuvo a punto de que la iglesia fuera solo una comunidad hebrea en vez de ser una comunidad internacional. Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. No importa el sello de nuestro pasaporte, pertenecemos al Señor. Y la iglesia del Nazareno, qué bueno que somos una iglesia global. ¿Sabe usted que hay pocas iglesias globales? Una es la iglesia católica, otra son los mormones, una parte de los adventistas, y la iglesia del Nazareno está entre ellos. Estamos presentes en 160 y ¿cuántos? 5. El 65 fue Bélgica, mi hermano. Anótalo por ahí, ¿ok? Demos un aplauso al Señor. Ya somos 165 países donde está la iglesia del Nazareno. Y seguimos contando. Pero entonces aquí se presenta la tensión, y la tensión gira en torno el cuestionamiento que decían que las viudas griegas eran desatendidas, y eso creaba una gran dificultad en nacionales y extranjeros. Entonces van donde los apóstoles para que solucionen el problema. Pastores, líderes, parte de nuestro trabajo implica prevenir, pero también corregir problemas, ¿verdad? Si usted, como llamado al ministerio, no le gustan los problemas, está equivocado, tiene que asumir responsabilidades. Obviamente hay que entender que el ministerio nuestro implica que hay problemas que son nuestros y hay problemas que son de otros. A veces hay alguien que viene a usted y le dice: pastor, ¿qué vamos a hacer? Uno debe decirle: no, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a ayudarlo, pero la decisión es suya. Porque sabe que hay gente que a veces busca consejería en los pastores, y si las cosas salen bien dicen gloria a Dios, pero si las cosas salen mal le dicen: pastor, usted tuvo la culpa. Hace tiempo me conseguí un muchacho, ya había pasado tiempo, y me dijo: pastor, usted tuvo la culpa que yo cumpliera el servicio militar. Y yo ni me acordaba lo que le había dicho, pero el muchacho me acusó de algo que yo había hecho. Desde ese momento asumí el cuidado de que cuando damos algún tipo de consejería debemos entender la diferencia entre lo que debemos hacer y lo que debe hacer cada persona. Pero aquí esta tensión era una tensión nacional. La iglesia a veces presenta esto también entre lo que podríamos llamar los antiguos y los nuevos. Cada iglesia va formando un ADN, ¿verdad? Y la gente nos conocemos en la iglesia, ¿verdad que sí? Uno en la iglesia de uno se conoce cada persona, conoce incluso el tipo de comida que le gusta, el tipo de música que le gusta. Pero cuando llega gente nueva, ¿cómo nos comportamos? Y así ocurre, porque no sé si alguna vez usted ha sido el nuevo en el trabajo. ¿Recuerda la vez que fue el nuevo en el trabajo? No sé si le dieron la bienvenida, a veces lo miraban de forma extraña, porque quizás ocupó el lugar de una persona muy apreciada, de alguien que despidieron, y usted puede ser una amenaza para sus compañeros de trabajo. O fue el nuevo en la escuela, en la universidad, o ser el nuevo en la iglesia. ¿Sabe que hay mucha gente que viene a la iglesia solo una vez? ¿Y sabe por qué? No porque el edificio era malo, no porque la música era mala, no porque la predicación no era agradable, sino porque la iglesia donde fue no le hizo sentir bienvenido. A pesar de que los evangélicos a veces cantamos bienvenido, 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 a veces no tenemos la actitud de que las moradas del Señor son amables y que debemos hacerlo. Seamos, queridos hermanos, gente que esté presta para ver quiénes son los nuevos que han llegado. A veces, y lo digo por experiencia de nuestro pastorado, yo veía desde la plataforma cómo los grupos siempre se agrupaban en su composición, y había gente nueva que llegaba y estaba solo por allí, y tenía como tarea procurar alcanzarlos a ellos. Seamos una iglesia que no hace diferencia entre nacionales y extranjeros, y no solo hablo de asuntos migratorios, sino que hablo del comportamiento que tenemos para recibir a los que van llegando. Y esa es una tensión. Hay gente que de repente no quiere que la iglesia crezca, dice: no, el pastor va a dejar de atenderme por atender a los nuevos. La iglesia tiene que seguir creciendo en el nombre del Señor. Otra tensión que encontramos es la tensión de las prioridades. Recuerda,
El capítulo número 6, versículo número 2 dice: los 12 dijeron a la multitud: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Prioridades, repita conmigo: prioridades. No sé cómo es el orden del día suyo. ¿Cómo hace? ¿Se viste primero y se baña después? No creo, ¿verdad? No, primero, a menos que vaya, que lo agarre la lluvia por allí, ¿verdad? Que lo agarre la lluvia temprano o la tardía, a veces no hay chance. Pero tenemos prioridades, toda persona tiene prioridades. Hay gente que dice: mire, yo antes de bañarme debo tomarme una taza de café. Yo no puedo salir sin mi desayuno. Y mi desayuno debe tener tales o cuales características. Mi mamá, si le faltaba el café, estaba a punto de desmayarse, a punto de morir prácticamente. Así que tenemos prioridades. Hay prioridades también en cuanto a la iglesia. Bueno, ¿qué debemos hacer? Comenzamos orando, comenzamos cantando, comenzamos predicando. Prioridades, y cada persona tiene las suyas. Pero aquí hay tensiones en las prioridades y la iglesia ha luchado con esas tensiones. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Y uno puede decir: ¿la iglesia debe adorar? Sí, porque todo lo que respira debe adorar al Señor. ¿Y qué debemos decir? ¿La iglesia debe servir? Sí, también debe servir. Y el servicio no se restringe al espacio de un santuario, sino a todo lugar. Aquí vemos dos elementos, ¿verdad? Uno era la palabra y las mesas. Las mesas representaban la atención a los necesitados. Históricamente la iglesia, especialmente en América Latina y en países del tercer mundo, de África u otras partes, se muestra qué debe hacer: ¿predicamos o damos comida? Y uno podría decir: ¿qué es lo más importante? Alguien dice: hay que salvar las almas. Pero las almas sin cuerpo es un fantasma. Toda alma tiene un cuerpo y el cuerpo debe ser atendido. No solamente se habla de las necesidades eternas, sino de las temporales también. La Biblia enseña, por ejemplo, que si tenemos cómo ayudar y no ayudamos, y le decimos: vamos a orar por ti, te vamos a bendecir, es incongruente con el modelo de Jesús. Jesús predicó, Jesús sanó, Jesús alimentó. Pero esto presenta tensiones. Y hay personas que de repente dicen: no, solo debemos ayudar. En nuestros países latinoamericanos debemos correr el riesgo, tener cuidado con los riesgos de estas tensiones, ¿verdad? Y debe haber un equilibrio. ¿Qué es más importante? Yo podría decir: las dos son importantes. ¿No le parece? Las dos son importantes. Yo recuerdo que mi primera experiencia en una iglesia tenía menos de 10 años. Y mi mamá tenía un tío que me invitó a la iglesia y yo estaba tan emocionado. No había mucha diversión en el lugar donde vivía, así que era una oportunidad de salir de casa. Y el domingo yo estaba bien preparado, temprano, y me fueron a buscar el tío Agustín y me llevó a su iglesia. Yo me senté por allá en la última fila y estuve como desde las 9 de la mañana como hasta las 12 del mediodía. Regresamos a casa, que quedaba lejos de la iglesia, y mi mamá, muy entusiasmada, me preguntó: Carlos, ¿cómo le fue? Y yo le dije: mal, me fue mal. Mi estómago gruñía. Yo no recuerdo nada de lo que cantaron, yo no recuerdo nada de lo que predicaron. Y además nadie, absolutamente nadie me saludó a mí. Y yo estuve como desde esa edad como hasta los 20 años, que fue que volví a ir a una iglesia. Mi modelo de iglesia estuvo desfigurado por esa experiencia. Y por eso he tomado como parte de mi rutina ministerial el apreciar a todas las personas que se sientan bienvenidas y valorarlos en todo lugar. Gloria al Señor, bendigamos al Señor. Pero podemos pensar ¿qué es más importante? ¿Cuál es la labor? Todo es importante. La iglesia debe dar atención integral. Eso incluye que debemos cuidar a la persona, dándole lo que necesita de manera especial. Que nuestras congregaciones aquí en Honduras puedan tener este concepto de atención completa para que no hayan tensiones. Porque puede ser que usted como miembro de la junta, en su junta local, tenga gente que diga: nosotros debemos hacer esto, y piensa que es lo único que debe hacer. Podemos decir: hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro, que haya un ministerio integral. Y por eso nuestras iglesias tienen una diversidad de ministerios, ¿verdad? Tenemos ministerios de jóvenes, tenemos ministerio de misiones, tenemos ministerio de discipulado nazareno internacional, tenemos compasión y otros más que se pueden desarrollar. Que Dios nos ayude a dar lo que las personas necesitan de manera especial y contundente. ¿Ok? Tensiones nacionales, tensiones de prioridades. Y la tercera, tensiones ministeriales. La Escritura dice que los discípulos, los apóstoles les dijeron: vamos a buscar hermanos de entre vosotros. Porque la iglesia quería que Pedro, que Juan, que los apóstoles se encargaran de distribuir la comida. Y sabe, a veces pastores
somos desafiados con eso. Creo que como pastores no perdemos unción ni perdemos rango si alguna vez podemos hacer ese tipo de trabajo. ¿Recuerdan, pastores, sus primeras actividades que realizó? Nuestro primer pastorado no había mucha gente y mi esposa y yo teníamos que abrir la iglesia, teníamos que barrer el piso, arreglar las sillas, recibir a la gente, atenderlos e igual hacer el mismo procedimiento para salir, y vivíamos al otro extremo de la ciudad hasta que pudo llegar personas en quienes pudimos delegar y no implicaba que teníamos superioridad. Incluso recuerdo que una vez, un domingo, mientras barría al frente de la iglesia, llegaron unas personas y me dijeron: ¿dónde está el pastor? Y yo le dije: yo soy. Y estaban como escépticas y me dijeron: no, dígame dónde está el pastor. Le dije: yo soy. No creía. El concepto de ella era que el pastor no podía relacionarse con cepillos, y debemos tener cuidado. Pastores tengamos la capacidad de siervos, iglesias tengamos la capacidad de apreciar unos y otros. Entonces aquí se muestra esta tensión. La gente quería que los discípulos hicieran el trabajo, y óigame bien, hay pastores, su principal trabajo es la oración y el ministerio de la palabra. Eso no debe delegarlo. Debe ser una persona que tenga tiempo para orar y que tenga tiempo para predicar, para la palabra. Cuando dice la palabra, no es solo tener el libro, sino leerlo. No lo leemos solo para predicar y digo: esta es la palabra para Begardo, el domingo va a ver cómo le voy a disparar a Begardo. O esta es para Wilfredo, esta es para Xiomara. A veces somos predicadores reaccionarios, ¿verdad? Pero el consejo de Dios debe ser presentado y debemos tener esta conciencia. Entonces ellos le dijeron: busquen. ¿Sabe, querido hermano, querido pastor, querido líder? Hay gente en su iglesia que está esperando una oportunidad. Voy a decirlo por acá porque por aquí no lo creyeron mucho. Hay gente en su iglesia que está esperando una oportunidad. ¿Sabe? Hasta ese momento no se sabía nada de Felipe, ni de Esteban, ni de Prócoro. De hecho, le doy una recomendación. Si está buscando nombre para nietos o hijos, aquí hay 7 opciones. ¿Qué tal? Procorito Bardales, ¿cómo te parece, pastor Begardo? Ay. Pero entonces la Escritura nos muestra que la tensión hizo que buscaran a otros, y es bueno buscar a otros. Querido pastor y querido hermano, ¿sabe? Usted está aquí porque lo buscaron. Incluso usted es un delegado de su iglesia que tiene más miembros, pero fue seleccionado para estar acá. Nosotros estamos acá porque alguien pensó en nosotros, no por ser nosotros grandes personas, sino porque alguien tuvo la confianza en nosotros, y gracias al Señor por esa bendición. Y aquí valoramos ambas, ¿verdad? ¿Quién es más importante entre el ministro y el laico? Ambos, ¿verdad que sí? Sí, ambos. Sin embargo, algunos hermanos o primos nuestros a veces consideran que el más importante es el pastor o el apóstol, ¿verdad? Y que los demás prácticamente están para preparar la alfombra, para cuidarle, para limpiarle el sudor, para llevarle la Biblia. Y tenemos respeto por otras congregaciones, pero debemos manejar el modelo de Jesús en cuanto al pastorado. Recuerda que en los tiempos finales del Señor, en la cena, cuando todo estaba preparado, ¿sabe que en la última cena todo estaba preparado o no? ¿Qué piensa? No todo estaba preparado, porque en el orden que debían haber faltó el siervo. Porque ese día, y cuando alguien llegaba, había un siervo que debía lavar los pies, pero ellos hicieron la lista de todo. El vino, listo, checklist. El pan, listo, checklist. La mesa, lista. Todo estaba listo, pero no había siervo. Y nadie se propuso para siervo, y el Señor se mostró como siervo. Y gloria al Señor por ello. Que Dios bendiga. Gloria a Dios. Que Dios haga de nuestra pastoral pastores siervos, que no nos creamos superiores. Y aquí hay una relación armónica. ¿Sabe? A veces la construcción de dioses, prácticamente con D minúscula, en el ministerio, tiene que ver mucho con las comunidades congregacionales. ¿Usted recuerda la vez que Pedro visitó a Cornelio? No fue fácil llegar donde Cornelio. Él tuvo una visión y el Señor tuvo que convencerlo. Pero cuando él llegó a casa de Cornelio, ¿recuerdan lo que pasó? Cornelio y los demás se postraron a sus pies. Y Pedro le dijo: levántate, que yo también soy hombre. Pero sabe, hay mucha gente que corremos, esta es una tentación que todos experimentamos. Llegó el pastor en Guatemala, ayúdame, ¿dónde está el hermano Roger por allí? ¿Cómo es? El pavo, ¿verdad? El
el chunto, ¿verdad? La presa más grande es para la visita, ¿verdad? La parte más grande. La pieza más grande es de la visita. Pero a veces los líderes podemos ser tentados con atribuirnos poder, ¿verdad? Ocurre en las esferas políticas, artísticas e incluso religiosas. Con razón la Biblia dice, cuando llegues no te sientes de primero, cuidado y te digan, caballero, dama, este lugar no es para usted, hay algo preparado para usted. Así que este modelo de atención nos indica que tanto pastores como laicos son importantes. La pregunta es esta, pastores, ¿qué sería de nosotros sin los laicos que el Señor nos regaló? Nada, ¿verdad? Puede pensar, cuando yo pienso en iglesia, no pienso en edificio, pienso en personas. Y yo creo que los que somos pastores podemos pensar en personas claves de nuestras iglesias. De repente gente que trabajó mucho, gente que tiene altos valores, ¿verdad? Gente que se comprometió. Yo recuerdo que el Señor nos regaló varias personas en nuestros pastorados y gente que ha servido fiel, que de repente nunca han predicado, pero que sirven de manera comprometida. Que el Señor nos ayude en la apreciación de esas tensiones. La iglesia del Nazareno por eso tiene algo. Fíjese que en las juntas de la iglesia debe haber ministros y debe haber laicos. Debe haber una distribución, porque es una valoración que tanto uno como otro son importantes. Y otras tensiones podemos encontrar, estas son 3. Pero sabe, la iglesia hoy día presenta tensiones entre los adultos y los jóvenes. Hay iglesias donde la mayoría de la edad son personas adultas. Y los adultos de repente decimos, es que hace mucho ruido la música. Y los jóvenes entonces no tienen espacio en esos lugares. Es mejor que hagan ruido en la iglesia que estén en el mundo, ¿no le parece? En el nombre del Señor. Hay iglesias entonces también donde los jóvenes pueden no apreciar a los adultos. Y esas tensiones tienen que ser eliminadas. Hay tensiones también entre hombres y mujeres. No hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así podemos tener otras tensiones que vamos a presentar. Pero, ¿sabe? Toda tensión debe tener solución. La tensión de los nacionales se solventó convocando a la gente para que terminara la murmuración y nombrando 7 diáconos. Qué buena escogencia, ¿verdad? Esteban, el primer mártir cristiano. El primer sermón que escuchó Saulo, fue el de Esteban. Y posiblemente el mayor impacto que él tuvo fue ver morir a un hombre apedreado, porque las ropas de los que lo apedrearon las pusieron a los pies de Saulo. Saulo cuidaba las ropas y él pudo ver cómo Esteban moría. Y él lo hizo de una manera tan digna que impactó a su generación, ¿verdad? Y eso de manera especial a Pablo. Felipe no solamente repartió las baleadas o las arepas o las hamburguesas, como queramos llamarlas, sino que Felipe también evangelizó, hizo más allá de lo que tenía que hacer. Y no se sintió mal por lo que lo escogieron. Hoy día, permítame decirle a los laicos, sirva al Señor, no desperdicie oportunidad. De repente alguien pudo decir, pero yo un diácono, no, por favor, yo estoy para mejores asignaciones. Y hay gente que está esperando una determinada posición. Y le voy a decir, si usted no aprende, el Señor lo va a enseñar. Estaba en el seminario en Ecuador estudiando y en el seminario había que pagar parte de la comida y el hospedaje con trabajo diario. 2 horas de lunes a viernes cada día debíamos hacer de trabajo. Unos estaban en biblioteca, afortunados. Otros estaban en oficina. Otros limpiaban el patio. A mí me tocaba limpiar el piso. Y el piso estaba nuevo y había que pulirlo. Wow, y yo sufrí allí como negro, ¿verdad? Sufriendo, ¿verdad? Pobre negro. Pero luego, al siguiente año, a este caballero lo nombraron superintendente de distrito. Y yo dije, ay, esto es lo que yo me merezco, ¿verdad? Esta es la vida que yo me merezco. Y yo daba por descontado que mi nueva asignación debía ser coherente con mi posición de superintendente de distrito. Así que cuando llegué de Venezuela a Ecuador, yo esperaba el día de las asignaciones ministeriales. Y estaban allí mis compañeros peruanos, ecuatorianos, brasileños, chilenos, e iban dando cada asignación. Y cuando dijeron Carlos Cordero, yo saqué pecho adelante para esperar. Casi imaginaba que iba a haber una oficina para mí. Y me dijeron, Carlos Cordero, usted va a recoger los papeles de sus compañeros. Ay. El pecho se desinfló, ¿verdad? Pero no eran los papeles ni la basura de la cocina. Eran los papeles del baño de cada uno de mis compañeros. Y yo debía tocar en la puerta de cada habitación donde estaban mis compañeros y ellos solo sacaban la bolsita con la basura
y yo debía recogerla. Y las ponía en una carretilla y la topografía del seminario en Quito era de montaña. Por cierto, por ahí está Jairo. ¿Dónde está Jairo? Jairo, ahí está Jairo. Jairo es un peruano, su papá estudiaba en el seminario. Y entonces mientras bajaba con la carretilla, a veces se saltaban los papeles. Y había papeles con señales ecuatorianas, peruanas, chilenas, brasileñas. Y a este pastor que se creía mucho me tocaba recogerla porque era mi tarea que no hubiese basura en el patio. Y yo estaba entendiendo que Dios estaba tratando conmigo. Por eso ahora incluso los papeles del baño de mi casa los recojo yo. Pero lo he tomado como un modelo. La Biblia dice, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Pero pastores o líderes, por favor, no desperdicie una oportunidad. Mire, hermano, quiero que dé una clase de escuela dominical, hágalo. Quiero que cuide a los niños, cuídelos. Quiero que cuide el estacionamiento, hágalo. Haga lo que tenga que hacer. Aunque nadie lo vea y lo aprecie, el Señor lo está viendo. Recuerda la historia de David, A David nadie lo veía. Cuando fue donde Saúl, para que peleara contra Goliat, Saúl le decía, te va a despedazar. Y él le decía, yo ya he peleado, he defendido las ovejas. A medianoche él estaba peleando con la fiera. Nadie lo veía, pero Dios lo veía. Eso se llama servir, no agradando al ojo humano, sino agradando al Señor. En esta mañana yo sé que hay algunos que de repente se sienten en el anonimato. Tranquilo, Dios todo lo sabe. Usted no tiene por qué esforzarse para buscar posiciones como la historia de aquel venezolano en el seminario. Y si ve el papel del baño, comience a recogerlo para ver qué ruta puede tener el Señor para con usted, mis hermanos. Así que aquí tenemos 3 tensiones. Una es tensiones nacionales. Seamos iglesias que da bienvenida a la gente nueva. Tenemos tensiones, mis hermanos, de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en su ministerio? Incluso hay pastores que están entre seguir trabajando y dedicarse a tiempo completo. Y tercera tensión entre el ministerio de laicos o ministros. Pero quiero que se ponga en pie. Yo no sé qué otras tensiones pueda tener usted, pero hoy me gustaría invitarle que oremos. Creo que tenemos desafíos. Y de seguro usted tiene desafíos ahora. Desafíos para el ministerio. Desafíos en su vida, en su familia. Desafíos, tensiones. Entre ir o quedarse. A Abraham el Señor le dijo, sal de tu parentela. Al ex endemoniado gadareno que se había vestido y estaba listo para embarcar, le dijo el Señor, no te vistas que no vas, quédate aquí. A veces Dios nos dice, debes salir. A veces Dios nos dice, debes quedarte. Sabe que estamos acá, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Hace 2 años, 3 años, nuestra asignación era para Quito, Ecuador. Y estaba todo listo, pero 3 veces nos negaron la visa. Y creo que Dios obra hasta en esos procesos migratorios. Y se abrió la puerta para Centroamérica. Ni imaginábamos nosotros, todo nuestro mundo ministerial en América del Sur sirviendo. Y ahora estamos por acá. Y el Señor ha abierto puertas. Ha usado al pastor Vegardo. Gracias a Dios y a él por su nombre es tan importante que Migración dijo, si Vegardo lo recomienda, bienvenido. Pero quiero, mis hermanos, quiero invitarle, no sé si hay algunas tensiones en su vida, le gustaría pasar al altar y decirle, Señor, estas son mis tensiones y quiero que me ayudes, de repente son decisiones que debes tomar, venir al altar, terminar este tiempo antes de continuar con los negocios para decirle al Señor, Padre bueno, ¿qué hacer? De seguro para Jairo ha sido una tensión salir desde Sudamérica, desde Perú, y algunos tensiones en sus ministerios, nombramiento de nuevas personas, ministerios, trabajos que deben hacer, compromisos que deben realizar. Señor, aquí estamos, tu pueblo está aquí presente, tu iglesia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda que las tensiones forman parte de la vida y queremos en esta mañana darte gracias, buen Dios, bendecir tu nombre, agradecerte, Padre Santo, porque estamos acá como el resultado de que alguien nos buscó y nos encontró con la buena noticia del Evangelio. Nos llamaste para salvación, para santificación y al ministerio para servirte. Y estamos acá, Señor, recibiendo tu palabra, reconociendo, Señor, que
que las tensiones deben disminuir. Y oramos para que cada una de nuestras congregaciones y ministerios tengan apertura para gente nueva, para el nuevo que va llegando, porque la iglesia va a seguir creciendo, Señor. Y las personas nuevas van a llegar y van a ser una bendición, Padre Santo. Así como la lluvia temprana y tardía, también comunidades de gran edad o de menor edad llegando a nuestras congregaciones. Señor, gracias por ayudarnos a tener prioridades bien ordenadas. Esta mañana recibimos tu palabra sobre el orden de nuestras prioridades y sometemos ante usted nuestras prioridades para estar en el diseño suyo. No vaya a ser que las prioridades estén en último lugar y tengamos hoy que cambiar y reordenar nuestras prioridades, porque usted debe ser lo primero para nosotros. Y como pastores, la palabra y la oración no debe dejarse, sino que se debe persistir en ello, Señor. Gracias, Padre bueno, por la valoración tanto de ministros como de laicos. Bendiga a los laicos de este distrito, bendiga a los hombres y mujeres que, aunque no tienen una asignación ministerial, tienen un compromiso real con su iglesia, con usted, Señor. Bendícelos. ¿Y qué otras tensiones pueden haber, Padre Santo? Cada pastor, cada líder, cada persona acá tiene tensiones. Algunos estaban a punto de tomar decisiones y esta palabra llega para dar dirección y convicción de lo que deben ser y de lo que deben hacer. Señor, estamos en tus manos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a valorar y a apreciar el llamado que nos has hecho. Queremos servirte junto a otros y queremos tener nuestras prioridades bien establecidas. Que las iglesias del Nazareno de este distrito, sus líderes, sus pastores y las comunidades donde están, sigan siendo comunidades de gracia y de esperanza, para que la buena noticia del Evangelio se siga predicando de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, amén, amén. Demos un aplauso al Rey, bendecimos al Rey. Gloria a Dios.